Nunca pensé que llegaría a decirlo, pero soy una mujer casada y le fui infiel a mi esposo. No fue un accidente, no fue una noche de copas sin control. Fue algo que dejé que sucediera paso a paso, porque en el fondo lo deseaba. Y aunque suene cruel, mientras lo vivía, no sentí culpa. Sentí que volvía a respirar, que mi piel ardía, que mis hormonas vibraban como no lo hacían en años. Mi vida, desde afuera, parecía perfecta. Un matrimonio de más de 12 años, hijos sanos, un hogar estable, un esposo trabajador. Y sin embargo, dentro de mí había un silencio que me estaba matando lentamente. Con el paso del tiempo, mi esposo dejó de verme como mujer. Ya no había besos apasionados, ya no había risas hasta la madrugada. Ahora solo había rutinas, conversaciones rápidas sobre cuentas, sobre los niños, sobre pendientes. Yo me había convertido en la mujer que resolvía todo, la que sostenía la casa. Pero había dejado de ser la mujer que él miraba con deseo, la que lo hacía perderse en mis ojos. Y aunque nunca me faltó compañía, me sentía sola, invisible. Cada noche, mientras él se dormía a mi lado, yo me quedaba despierta, mirando el techo y preguntándome, ¿esta es la vida que me espera hasta el final? ¿Ya se acabó todo lo que alguna vez fui? Y entonces apareció él, un compañero nuevo en la oficina, más joven, con esa sonrisa que ilumina, con esos ojos que parecen ver más de lo que muestran. Desde el primer día lo noté distinto. Saludaba a todos con naturalidad, pero cuando me miró a mí, sentí algo. No fue un simple cruce de miradas, fue un choque eléctrico que me recorrió entera. Al principio lo ignoré. Pensé que era mi imaginación, que solo era falta de atención en casa. Pero cada día que pasaba, él encontraba la forma de hablarme, de hacerme reír, de prestarme atención. Me preguntaba cómo estaba, me decía que me veía cansada, que me veía diferente, y yo, sin darme cuenta, empezaba a esperar esos momentos. Me sorprendí a mí misma arreglándome un poco más antes de ir al trabajo. Un toque de perfume extra, un labial que hacía tiempo no usaba. No lo hacía para mi esposo, lo hacía porque inconscientemente quería que él me mirara. Y lo hacía. Su mirada se quedaba más tiempo de lo normal, y yo lo sentía en la piel. Era una sensación que me estremecía, que me daba vida, que me recordaba que todavía era mujer. Los mensajes empezaron poco después. Primero eran excusas laborales, un archivo, una duda, un comentario sobre una reunión, pero pronto se volvieron personales. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? Me encanta cómo sonríes cuando te concentras. Eran palabras simples, pero en mi casa ya nadie me decía esas cosas. Yo me sorprendía mirando el celular, sonriendo como una adolescente, sintiendo mariposas en el estómago. A veces hablábamos hasta tarde en la noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, y cada palabra suya me hacía sentir más viva. En la oficina, la tensión se volvía evidente. Un roce al pasarme un documento, una mano que se detenía un segundo más de lo necesario, una mirada que decía más que 1000 palabras. Yo sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Esa chispa me hacía sentir que volvía a existir. El día del primer beso lo recuerdo con cada detalle, como si hubiera pasado ayer. Habíamos tenido una reunión larga, de esas tediosas que parecen no terminar nunca. Yo estaba agotada, con la cabeza llena de pendientes. Cuando salimos, él se me acercó con esa sonrisa suya y me dijo, ¿quieres que te lleve a casa? Acepté sin pensarlo demasiado. Subí a su auto y durante los primeros minutos hablamos de trivialidades, del tráfico, del trabajo, de cualquier cosa para evitar lo obvio. Pero el ambiente estaba cargado. Cada silencio pesaba más que cualquier palabra. Yo podía sentir su mirada de reojo, y mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. En un semáforo, sus dedos rozaron los míos sobre la palanca de cambios. No los retiró. Yo tampoco. Ese roce tan simple me estremeció como hacía años no me pasaba. Sentí electricidad corriendo por mis venas, un cosquilleo que me subía por el brazo y me erizaba la piel entera. Desvió el camino. Yo lo noté, y no dije nada. Mi cuerpo ya había decidido. Aparcó en un lugar discreto, apagó el motor, y durante unos segundos nos miramos en silencio. Sus ojos buscaban permiso en los míos, y entonces pasó. Me besó. No fue un beso tímido ni torpe, fue un beso intenso, hambriento, como si lleváramos meses reprimiéndonos.
Yo sentí que me derretía en sus labios, que mi respiración se aceleraba, que todo mi cuerpo respondía con una fuerza que me asustaba y me fascinaba a la vez. Ese beso me devolvió la vida. Me recordó que aún era capaz de provocar deseo, que aún era capaz de sentir. Nos separamos apenas unos segundos, los labios hinchados, el pecho subiendo y bajando rápido. Me miró con una mezcla de miedo y deseo, y yo solo pude decirle en voz baja: no pares. Lo que vino después fue inevitable. Una semana más tarde, después de otra reunión, volvió a ofrecerme llevarme a casa. Yo sabía lo que estaba por pasar y no quise detenerlo. Mis manos temblaban sobre mi bolso, pero no era miedo, era la adrenalina de lo prohibido. El camino fue corto, demasiado corto. Esta vez no hablamos casi nada, solo se escuchaba el sonido del motor y nuestras respiraciones contenidas. Otra vez desvió el rumbo. Otra vez yo me quedé en silencio, hasta que aparcó frente a un hotel discreto. Me miró, esperando mi respuesta, y yo asentí. Entramos a la habitación. Apenas cerró la puerta, me tomó del rostro y volvió a besarme. Fue un beso aún más intenso que el primero, como si todo lo acumulado por meses explotara de golpe. Mis manos buscaron su cuello. Las suyas rodearon mi cintura, y en ese instante me olvidé de todo. De mi esposo, de mi casa, de mis hijos. Solo existíamos él y yo, consumidos por el deseo. No voy a dar detalles explícitos, pero sí puedo decirte que fue un torbellino. Sentí que me arrancaban años de rutina de encima, que mi piel volvía a arder, que cada fibra de mi cuerpo gritaba por más. Era como si hubiera estado dormida por años y, de repente, alguien me hubiera despertado a la vida. Cuando todo terminó, me quedé en silencio, recostada, con el corazón desbocado y las mejillas encendidas. Una parte de mí quería llorar de culpa, pero otra sonreía con una felicidad que hacía años no sentía. Al salir de ese hotel, el mundo me parecía distinto. Los colores, los sonidos, todo parecía más vivo, como si hubiera recuperado algo que me habían robado. La certeza de que aún era mujer, de que aún podía ser deseada, de que aún podía encender fuego en alguien. Esa noche, al llegar a casa, abracé a mis hijos y miré a mi esposo. La culpa me golpeó con fuerza. Y sin embargo, en lo más profundo, yo sabía que volvería a repetirlo, porque una vez que pruebas el vértigo de sentirte viva otra vez, no hay marcha atrás. Después de esa primera vez ya no hubo vuelta atrás. Yo lo sabía, él lo sabía. Lo que habíamos hecho no era un simple desliz. Era abrir una puerta que nunca se iba a volver a cerrar. Los días siguientes me descubrí pendiente de cada mensaje suyo. El sonido de mi celular se había convertido en mi nuevo pulso. Cuando veía su nombre en la pantalla, mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban, mis labios sonreían solos. En la oficina todo se había transformado. Nuestras miradas ya no eran inocentes, ahora eran cómplices. Bastaba un gesto, un roce, para que todo mi cuerpo se encendiera. Yo me sentía adolescente otra vez, contando los minutos para escaparme a verlo. Y lo hicimos. 1, 2, 3 veces más. Cada encuentro era más intenso que el anterior. La primera vez fue vértigo y descubrimiento. La segunda, un hambre insaciable. La tercera, una adicción. No importaba cuánto tratara de convencerme de que debía detenerlo. Mi cuerpo, mi corazón, mis ganas lo pedían de nuevo. Yo me miraba al espejo antes de ir a verlo y no me reconocía. Me maquillaba con cuidado. Elegía la ropa como si cada prenda tuviera un mensaje secreto. Me perfumaba como si ese aroma fuera mi arma. Caminaba hacia él con un cosquilleo en el estómago, con la piel erizada, sabiendo que en minutos estaría en sus brazos otra vez. Nunca nadie me había mirado así, con hambre, con deseo, con admiración. Esa mirada que te hace sentir única, que te desnuda sin necesidad de tocarte. Yo me perdía en esos ojos y me sentía viva, tan viva que casi dolía. Pero la vida no se detiene. Y después de cada encuentro, tenía que volver a casa. Y ahí es donde empezaba la otra cara de la moneda. Abría la puerta de mi hogar y veía a mis hijos correr hacia mí, abrazarme, contarme su día con esa inocencia que me rompía el alma. Luego veía a mi esposo, sentado en la sala, mirándome con la misma rutina de siempre. Y ahí la culpa me golpeaba como un ladrillo. Me sentía partida en dos.
Por un lado, estaba la esposa y madre que debía ser, fiel, responsable, entregada a su familia. Por otro, estaba la mujer que ardía en deseo, que se perdía en brazos ajenos, que recordaba cada beso, cada caricia, cada mirada que la hacía sentirse viva. En las noches me acostaba junto a mi esposo y cerraba los ojos con fuerza. Sentía su respiración tranquila, su mano buscando la mía de manera automática, sin pasión, y mientras tanto, en mi mente, revivía cada instante con el otro. La forma en que me miraba, cómo me hacía reír, cómo mi cuerpo respondía con él de una manera que ya no respondía con mi marido. La contradicción me desgarraba. A veces me prometía a mí misma que sería la última vez, que debía terminarlo antes de que todo se descubriera. Pero bastaba un mensaje suyo para que todas mis promesas se deshicieran. Un te extraño, un no dejo de pensar en ti. Y ahí estaba yo, de nuevo, buscando un pretexto para escapar. La verdad es que me había vuelto adicta a él, adicta a la sensación de volver a ser mujer, adicta a esa chispa que me recordaba que no estaba muerta, que aún podía arder. Con el tiempo, lo nuestro dejó de ser solo encuentros esporádicos. Se volvió parte de mi rutina secreta. Una rutina peligrosa, adictiva y deliciosa. Cada vez que recibía un mensaje suyo con un «nos vemos», mi corazón se aceleraba como si estuviera a punto de cometer un crimen. Y de alguna forma lo estaba. Pero era un crimen que me llenaba de adrenalina. La idea de estar jugando con fuego, de poner en riesgo todo lo que tenía, solo hacía que desearlo más. Había veces en que inventaba excusas para salir del trabajo más tarde, otras en que me escapaba en horas de comida. Cada encuentro era un mundo aparte. Un hotel discreto, una habitación donde podía dejar de ser madre, esposa, ama de casa y simplemente ser mujer. Su mujer. No puedo describir con palabras exactas lo que sentía cuando cerraba la puerta y me quedaba sola con él. Era como si el mundo desapareciera, como si todo el peso de la rutina, las preocupaciones, los pendientes se desvanecieran. Solo estábamos nosotros dos, mirándonos con esa hambre que no necesitaba explicación. Cada beso suyo era fuego, cada caricia, electricidad. Mi cuerpo reaccionaba de una manera que me sorprendía. Tembloroso, ansioso, ardiendo. Había noches que, después de verlo, regresaba a casa todavía con la piel encendida, como si llevara en mí el recuerdo de sus manos, y esa sensación me duraba días. Lo arriesgado lo hacía aún más irresistible. Una vez casi nos cruzamos con alguien conocido saliendo del hotel. Otra vez recibí un mensaje suyo justo mientras cenaba con mi esposo, y tuve que contener la sonrisa. Era peligroso, sí, pero también me hacía sentir viva de una forma que ya no encontraba en ningún otro lugar. Pero no todo era deseo y fuego. Había un precio que pagar, y ese precio era la culpa. En mi casa, todo seguía igual. Mi esposo con su rutina, mis hijos con sus risas, y yo sonriendo por fuera mientras por dentro me sentía partida en dos. A veces lo miraba, a mi esposo, y pensaba, si supiera dónde estuve hace unas horas, si pudiera leer mi mente ahora mismo, todo se vendría abajo. Esa idea me helaba la sangre, y al mismo tiempo no era suficiente para detenerme, porque apenas escuchaba el sonido de mi celular y veía su nombre en la pantalla, todo lo demás dejaba de importar. Me acostumbré a vivir en esa contradicción. En las mañanas era la madre ejemplar. En las tardes, la esposa que mantenía el hogar en orden. Pero en esos momentos robados, en esos ratos clandestinos, era una mujer ardiente, viva, deseada, capaz de todo. Y lo peor, o lo mejor, no lo sé, es que cada vez lo necesitaba más. Como una droga. Podía pasar días sin verlo, pero entonces la ansiedad me consumía. Extrañaba su voz, su olor, su forma de mirarme. No era solo sexo, era algo más profundo. Era la certeza de que alguien me veía, de verdad, y me deseaba con todo. A veces me preguntaba cuánto tiempo podría sostener esa doble vida, si algún día me descubrirían, si tenía el valor de seguir. Pero la verdad es que en ese momento no me importaba el mañana. Lo único que importaba era la próxima vez que estaría con él, la próxima vez que sentiría esa vibración en la piel, esa chispa que me hacía olvidar el mundo.